Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Beyond the Beard, Puerto Rico con tu pana y tu anfitrión Rinaldo. Hoy nos acompaña un muy cercano amigo. Hoy nos acompaña Daniel Alzamendi. Daniel, saludos, ¿cómo estás, hermano? Saludos, Rey. Un placer estar aquí, muy contento. Así que vamos para adelante. Vamos a ver No, qué traemos esta noche para la gente que nos va a escuchar. exacto. Yo creo que es la primera vez que vienes y jangueas con nosotros. So, Sí, ¿quieres sí, dar un sí. Me había poquito de invitado tu... antes y no se había podido dar, pero finalmente se dio hoy. Vamos para encima, va a estar Vamos bueno. por encima así rapidito. Em, ¿Quieres hablar un poquito de ti, de quién tú eres? ¿Qué Sí, haces? seguro. Primero que todo, gracias por la invitación, estar aquí. No sé. Me encanta lo que estás haciendo porque realmente has creado un espacio muy necesario, un nicho donde en realidad te estás enfocando mucho, ¿verdad?, en lo que es la salud mental Ya. y todo lo que nos afecta a nosotros como hombres en la noche, Eh, ¿verdad? anda, Ricky. Y he visto muchos de los episodios y me encantan porque sabes que yo estoy haciendo podcast también, pero yo estoy bien metido ahora mismo en lo que es la política. Pero anyway, para las personas que nos escuchan en este momento, que nos puedan escuchar luego grabado en tus Yes. plataformas, pues yo soy boricua, de De poco corazón. se va. Vivo hace 8 años en Texas y toda mi vida pues me he dedicado, digo, por lo menos sobre los últimos 20 a 25 años al menos me he dedicado al periodismo, trabajos de producción, publicidad, mercadeo, entre otras un sinnúmero de cosas. Ujú. Y actualmente aquí en Estados Unidos finalmente pues estoy 100% trabajando por mi cuenta, haciendo ahora prácticamente contenido de noticias a diario, que con un podcaster que bien conocido acá, se llama Brian Tyler Cohen, quien Yes. también a su vez es un corresponsal de MSNBC, la cadena MSNBC, y hacemos contenido en español para los Estados Unidos aquí, todo lo que es la comunidad hispana, latina o incluso allende los mares, personas en otros países, porque obviamente pues siguen el contenido, lo siguen personas de múltiples partes del mundo. Y entonces estoy desarrollando ahora también mi propio podcast, como te mencionaba, en términos de Ujú. política. Mucho comentario y análisis político aquí en los Estados Unidos y a eso es lo que estoy dedicado en un 100% en este momento, aparte pues de otros tipos de proyectos, pero pues ahí tienen un poquito de background de quién soy y qué es lo que estoy haciendo. Ok, so, mi gente, como dije, Daniel es un muy cercano amigo mío. Bueno, nosotros nos conocemos desde sexto grado, yo creo. Sí, sí, Han pasado un par mucho, de décadas. mucho, sí, 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 ha llovido un poquito. Algo. Estamos Este, pensando en lanzar un podcast que se va a llamar El Calvito y el Pelú. estamos en We'll See What Happens. Vamos a ver. Antes que empecemos rapidito, quiero darle bienvenida a Eileen. Eileen, no sé, Daniel, yo no sé si ves el chat, pero No veo el chat. no te sale el chat. I don't No know sé if it's si, déjame something. mirar, estoy mirando por aquí, pero ok, ya lo encontré. Ok, so Eileen, saludos, buenas noches, Saludos, bienvenida. Aileen. Abrazos a ti y a la familia. Qué bueno que viniste a janguear un ratito. Y Dani, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos rapidito con esto. Ok, mi gente, el tema de hoy, el fanatismo y cómo nos afecta la salud emocional. Ok, déjame aclarar un poquito. El fanatismo, hay diferentes aspectos de lo que es el fanatismo. Nosotros no vamos a entrar en un tipo en particular de fanatismo, sino lo que es global y lo que es general. Cómo ese tipo de comportamiento, pensar y actuar nos afecta a nosotros en lo que es en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo emocional, en lo psicológico, en todos los aspectos posibles. Claro. Dani, no sé si quieres dar como que un más o menos what do you think, porque pues por tu pasado Fíjate, tiene un cuando me poquito hablaste de de... este tema, Ajá. Rinaldo, me interesó mucho porque, pues, definitivamente, como señalas, o sea, yo tengo experiencia, gente, al menos en mi caso particular, mi Ujú. familia, nosotros atravesamos por una experiencia. Yo entiendo que todas las familias, obviamente, en mayor o menor grado, de alguna forma son impactadas por algún Correcto. tipo de fanatismo, porque el fanatismo es un tipo de estado mental que se puede manifestar de múltiples maneras y en múltiples Ujú. categorías. O sea, puede ocurrir dentro del entorno político, puede ocurrir en el entorno religioso, pero también se puede manifestar a nivel social en muchísimas cosas, de muchísimas otras maneras. Pero por ejemplo, en mi caso, pues personalmente,
nosotros atravesamos por un tipo de situación que fue Ujú. sumamente difícil, hasta cierto punto traumática, dentro del ambiente de la fe. Así que Ok, la ya. fe cristiana, así que el fanatismo es algo que puede ser para muchas personas algo aparentemente, pues digamos, inofensivo, tal vez algo un extremo, pero nada de qué preocuparse, pero en realidad, obviamente, puede tener unas repercusiones sumamente serias, severas y en algunos casos hasta mortales, Sí. cuando se combina en ese contexto de la fe, de la religión, de la espiritualidad, porque puede dirigir a muchos resultados no deseados, que fue el caso, pues, el caso mío y de mi familia. Ok, sí, cierto. Te pregunto, am, tú, por lo menos nosotros que somos boricua, Claro, ¿tú piensas que eso es algo que es la norma? Porque ese tipo de pensar fanático, y como tú dices, diferentes aspectos, diferentes situaciones en particular, ¿tú piensas que es algo like el día a día en cuestión de ser boricua o ya estamos tan acostumbrados a este tipo de comportamiento que people don't really care o no le da el peso como antes, lo tiene como que, whatever, el- ellos son rojos, ellos son azules, ellos son creyentes. Ellos no son-". So it's como que, do you think you know, no es que es impuesto por nuestra crianza, pero como estamos criados en una sociedad, claro. Pasa pi- desapercibido. exacto, exacto. ¿Tú piensas que Es un buen punto, es un por buen ser punto que boricua? está. Entiendo tu pregunta y creo que es un muy buen punto porque precisamente era una de las cosas que había pensado cuando, tú sabes, estuve más o menos hilvanando algunos pensamientos mentalmente. Ujú, Eh, Número uno, quiero aclarar algo. El fanatismo religioso, y esto es algo que si leen de académicos, si escuchan presentaciones, documentales de personas que estudian los movimientos fanáticos, sean religiosos o políticos, lo que llaman sectas destructivas, porque sectas son todas, pero right, está la distinción de sectas destructivas que emplean una okay, serie de prácticas eh, y manipulación para entonces, pues, obviamente, explotar a la gente de cierta forma. Pero algo que quiero señalar es que generalmente, por ejemplo, mucha gente dice, tú escuchas, por ejemplo, algo como la secta de los Moonies o escuchas algo, por ujú, ejemplo, como la secta de Heaven's Gate. No sé si recuerda esto, que Heaven's Gate fue para el 1997, una secta en la que esta religión enseñaba a sus feligreses que para poder salvarse, irse en un cometa que iba a pasar en aquel entonces por oh, the la Halley's Comet, Tierra, yeah, sí, esta gente tenían que suicidarse. Esa era la puerta al cielo, literalmente. oh, Entonces, mucha gente escucha estas noticias a veces. En el caso, por ejemplo, de la iglesia en la que yo militaba, el ujú, pastor se autoproclamó el profeta prácticamente del 2000. Lo nombraron, alguien lo nombró y a él le gustó el nombre y he rolled with it. okay, Y eventualmente estuvo en la televisión con personas muy cercanas a mí, de mi familia, que se convirtieron en parte de lo que era un matrimonio pluralista que él presentaba para predicar una doctrina pluralista, supuestamente que era un ejemplo de lo que sería algo en el cielo. Y a lo que quiero llegar es esto. ajá, Tú vas a escuchar siempre una serie de ideas que tal vez para ti van a resultar sumamente descabelladas. Y tú dices, diablo, pero esta gente está locos para el carajo, ¿verdad? Tú sabes, perdóname, en tu podcast se puede hablar sí, en sí, no, arroyo de tú chuela. Ok. exprésate desde el alma, okay. Me salió. No hay beep, no tienes el beep por ahí. No, Anyway, no, no hay viva, aquí no hay viva, pues la aquí no gente hay viva. escucha estas cosas y a mí me Ujú, pasa. A veces yo escucho algunas ideas ahora que yo digo, wow, pero ven acá, ¿qué está pasando? Y la gente piensa, bueno, tú, coño, tú tienes que ser bruto. Miren, gente, una cosa que quiero decir primero es que cuando tú empiezas a mirar la historia de las tragedias de sectas destructivas, tú vas a encontrar que en el caso y la historia, por ejemplo, de Jim Jones en Guyana, sí, habían personas, el gobernante de California, otros gobernantes, literalmente personas de alta influencia, de alto rango en la sociedad, personas con correcto, bachilleratos, con doctorados, con maestría, con un coeficiente intelectual promedio o alto, inclusive en muchas ocasiones alto. right, Eh, Lamentablemente caen víctimas de este tipo de esquema de engaño. ¿Por qué? Porque el engaño que tiene que ver con la manipulación religiosa e incluso política generalmente no está atado a un coeficiente intelectual. O sea, tú no estás resolviendo trigonometría, porque
hay algo esencial que tiene que ver con las creencias y es algo por lo que yo me he dado a la tarea y tú lo sabes que me vienes siguiendo hace muchos años. Yeah. Una vez yo me aparté de este movimiento religioso, Ujú. yo me he dado a la tarea de educar constantemente al punto de que me he convertido en una ampolla en el fondillo para mucha gente. Dice, coño, que mucho Sí, jode Daniel con la sí, religión. es verdad. Me lo han dicho, hay personas que me lo han dicho y Es que miren, pues, ¿qué les puedo decir? la Para gente no quiere ustedes, escuchar otra percepción claro, que no es la de ella. para muchas personas está muy bien compartir el meme del día y el chiste estúpido del día y las cosas que no tienen mucha relevancia y es puro entretenimiento. Para mí, que vi un sufrimiento real, que vi mi familia romperse, que vi matrimonios romperse, que vi personas sufrir abuso sexual, que yo mismo me vi en un momento dado manipulado, completamente perdido, no sabiendo cómo salir de un movimiento que comenzó como un movimiento completamente normal, Okay. aparentemente evangélico, aparentemente protestante, que tenía una misión básica de predicar la salvación y el perdón y tú sabes, todo este tipo de asuntos fundamentales de la Okay. fe y eventualmente se tornó en algo, bastante destructivo. Y es difícil entonces tú poder discernir. Pero a lo que quiero llegar con esto esencialmente es que esto no tiene que ver con coeficiente intelectual porque la naturaleza de la fe y de la creencia misma, la Biblia la declara como una de carácter espiritual versus carácter carnal. Okay. Entiéndase, los principios que tienen que ver con la fe, lo dice el apóstol Pablo, o sea, si por fe andamos, y no por vista. Porque si tú andas ya por vista, pues ya no es por fe. Lo que tú estás viendo, lo que Exacto. es Pienso. evidente para ti, no necesitas creer en Ujú. ello. Así que por lo tanto, la fe es contra natura y desde ese punto de vista, la Biblia y las iglesias enseñan constantemente que para tú poder creer en Dios y para tú entender el propósito, tú tienes que renunciar a tu pensamiento crítico. Tienes Exacto. que renunciar a tu razón. It's all faith-based. Eso es ¿Por a qué? base de fe. Porque la Biblia enseña de una forma literal y textual, antes que alguien me quiera caer a palos, la Biblia enseña de forma literal y textual Ujú. que las cosas del espíritu no son, ¿verdad?, compatibles con las cosas de la carne. Incluso dice el libro de Corintios, nuevamente el apóstol Pablo, que el hombre natural, le llama a él, dice el hombre natural o digamos el hombre incrédulo, Right. no percibe las cosas que son del espíritu y para él, y no las puede entender y por lo tanto para él son locura, dice. Okay. Y Okay. dice que incluso a Dios le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque son conceptos Mm. que bíblicamente hablando, el que no cree supuestamente nunca va a entender. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando tú lees ese versículo, no importa en qué iglesia tú estés, si estás en la iglesia de José Luis Miranda, el Jesucristo hombre, José Luis Miranda era que se llamaba él, I de think so, hecho, yeah. creo que se murió. Si estabas en la iglesia a la que yo asistía, que era la iglesia del profeta del 2000, si estás en la iglesia católica, una iglesia pentecostal, testigo de Jehová, mormón, el que sea. Tú Okay. lees ese pasaje y suena igual. Así que yo puedo ser un pastor con las ideas más descabelladas y Ujú. si tú estás sentado en mi iglesia, en los bancos de mi iglesia y estás leyendo la Biblia, vas a leer ese versículo y decir, bueno, es verdad, esto suena Y loco, lo vas a pero es para interpretar el de lógicamente. afuera, pero Yeah. yo tengo que creer y entonces te lee otro versículo que dice, bueno, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, el libro de Jeremías nos está diciendo que no podemos, o el libro de Proverbios, debí decir, Ujú. perdón, nos está diciendo que no debemos escuchar nuestro corazón porque es engañoso. ¿Por qué? Porque hay que escuchar la palabra de Dios. Y entonces, créeme que Pero se presta, lamentablemente. sí, pero eso es s- bajo interpretación también. Exacto, pero el So punto it's es que la gente no sabe distinguir no, quién está haciendo una interpretación o no, y te van a decir, bueno, pero tú tienes que orar por discernimiento. pero tú piensas que eso, y estamos hablando de lo que es en el aspecto religioso, pero este tipo de pensar y actuar es algo que nosotros podemos percibir en diferentes aspectos Claro, del día cotidiano, porque sí. yo he visto fanáticos políticos, todo el mundo lo ve, puertorriqueño aquí, de por sí, de alguna manera u otra, es Puerto fanático Rico, político. las Olimpiadas diarias son la política. Ya, pero en otros aspectos, por ejemplo, lo que es el deporte, en Puerto Rico, en comparación con otros países, el fanatismo político, perdón, el fanatismo de deporte, aquí it's okay, pues, you know, pero si tú lo comparas con cuando hay juegos de fútbol, y cuando digo fútbol es fútbol, no es el Sí, eso fútbol es otro americano, nivel. es el fútbol. Es otro nivel. Yo pienso Eh, que también, como todo, se puede manifestar de muchas formas. Pero fíjate, volviendo al punto que estabas mencionando, que ujú, precisamente
todo este trasfondo que estaba dando iba precisamente a llegar ahí. Ujú. Algo que pasa desapercibido, la gente no lo nota, y es porque aunque nosotros como seres humanos sentimos y creemos que estamos siempre en pleno control de nuestro pensamiento, de nuestro análisis, ¿verdad? De nuestra percepción y demás, la realidad es que hay muchas cosas que la cultura predetermina para nosotros. Así que cuando tú creces en cierto ambiente ya, como fue, por ejemplo, mi caso, yo fui criado en esta iglesia en la que terminamos Exacto. en ese, ¿verdad? Terminó como terminó, pero muchas personas crecen en otro tipo de ambiente, sea político, como tú dices, sea el fanatismo, ¿verdad? Deportivo y demás. Tú no te das cuenta de estas cosas porque, por ejemplo, y mucha gente generalmente no le da mucha vuelta a esto, pero ponte a pensar, tú no escoges dónde tú naces, el país en que tú No. vas a nacer. Tú no escoges el país, el lenguaje en que vas a ser, ¿verdad? Pues educado, cómo te van a hablar, cómo aprendes a expresarte. Tú no Nada. escoges el tipo de comida que te van a servir desde pequeño, que vas a aprender a amar, ¿verdad? Y aunque obviamente uno va cambiando y alterando estas cosas sobre el tiempo, todo. ¿Por qué tú no sales todos los días en falda en Puerto Rico? Sí, pero tú ¿Entiendes? vas cambiando el tipo de pensar mientras vas creciendo y hasta cierto punto vas aprendiendo y te vas desasociando de ese tipo de pensar, Claro, porque mm, evoluciona. evolucionas como adulto, creces emocionalmente, creces intelectualmente y Pero llega un... el trabajo está hecho en ¿Cómo gran así? medida Sí, en esa vuelvo y te repito, por la cultura, porque ya. aunque tú puedes aprender y cambiar unas cosas eventualmente, Ujú. es muy difícil para mucha gente cambiar. Por eso te dicen también las personas que cambiar el pensamiento colectivo, cuando tú sabes que hay una serie de costumbres y Oh, demás, sumamente difícil. pero manipularlo no lo es, si tú sabes manipularlo. Claro, claro, claro. Like, if you know, it's easy. Pero cambiar, por ejemplo, salir de lo que es ese pensar fanático a no serlo cuando llevas toda tu vida siendo fanático del equipo baloncesto de Ponce y cambiar a whatever, something else, it's very difficult porque está en tu DNA, I would say, porque es parte de la manera que a ti te criaron dentro de... Claro, por ejemplo, yo le digo a veces a las personas, para muchas mujeres es altamente repulsivo Ujú. pensar que un hombre allá en Arabia Saudita puede tener 20 esposas. Pero eso Y es dicen, "Wow, cultural, de cualquier sí, manera, de aquí y de cultural". allá, Para muchas mujeres allá es un honor. Eso es lo que ellas conocen. Y porque dicen, es ¿cómo es? cultural. Para ellas lo loco es estar, tú sabes, ser monógamo. Pues, ¿cómo diablo tú vas a tener que hacer todo tú sola y estar, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Eso puede ser bien jocoso incluso en ocasiones, pero ahí tú puedes ver cuán contrastante puede ser la visión de un ser humano simplemente por nacer en otra parte del mundo, por nacer bajo otra religión, bajo otro sistema de gobierno, otra serie de costumbres, ¿no? Y tradiciones. Y eso realmente es muy difícil cambiarlo porque eso es lo que te pone en el mundo, en la vida, te pone en una zona de confort, Right. te da un sentido de dirección y pertenencia, porque otro punto importante de esto es que volvemos al punto de la ilusión que creemos tener en todo momento control analítico sobre nuestras vidas. Sabes que nuestro cerebro siempre tiene una inclinación, una predisposición o bias Bias. para Yes. buscar información que va a confirmar. Aun cuando tú vas a hacer datos, cuando tú tratas de investigar algo para tratar de cambiar, por ejemplo, que yo lo tuve que hacer cuando me fui de la iglesia, tuve que hacer una introspección y dar marcha atrás, incluso cuestionarme, espérate, pero ¿por qué el cristianismo? Porque esa es mi única opción. Right. Yo me llamo Daniel David, precisamente porque mis padres eran tan cristianos en el momento en que yo nací, estaban Ooh. tan integrados a la iglesia que me pusieron dos nombres bíblicos. Okay. Irónicamente, soy el único incrédulo en la familia. Pero tú sabes, a todo esto es importante pensar en eso, en que tu cerebro, incluso aún tú no queriéndolo, te protege. ¿Por qué? Porque tu cerebro no quiere que tú te vuelvas loco pensando en 80,000 ideas y de Okay. una forma de mantenerte sano es tratando de limitar de forma automática, Ujú. involuntaria. Va a tratar de filtrar todas aquellas cosas que no concuerdan con tu mundo. Por eso es que es tan difícil Como... cambiar tu pensamiento, evolucionar, cambiar de religión, dejar Right. algún tipo de fe atrás, aun cuando te está haciendo daño. Es muy difícil porque el temor a lo desconocido es mucho Yeah. más fuerte entonces Yeah. que el confort que recibes de quedarte en un lugar que aunque puedes estar sufriendo, lo conoces y te brinda cierta comodidad. Sí, te da como el blanket effect.
like you feel, como tú dices, it's a comfort area. Casi como el síndrome de Estocolmo. Tú sabes Yeah. que las personas capturadas terminan ayudando a sus captores. Y en la corte utilizan el síndrome de Estocolmo como un fenómeno psicológico que literalmente puede explicar por qué unas personas, después de haber sido secuestradas por trata humana y esto y lo otro, terminan uniéndose a esos captores. Yeah. Y terminan siendo entonces exculpados, exonerados, porque es un fenómeno real en el que dentro del sufrimiento, dentro de ese tipo de situación, estaban buscando algún tipo de seguridad y lamentablemente no había algún otro lugar para buscarla que no fuese uniéndose a sus captores. Así que Exacto. es triste porque es un mecanismo de defensa del Eso es lo que, cerebro exacto, es un mecanismo. buscando protegerte, a la misma vez te jode. Exacto. ¿Entiendes? Y hasta cierto punto obstaculiza ese tipo de, pues porque volvemos a la misma premisa, te estás protegiendo dentro de una zona conocida, en un ambiente cómodo, y esa área que es incómoda, que tú no conoces, pues no te quieres ir para allá, so you stay over here. Y como Claro. tú dices, por más que tú dices que te hace daño, pero en hacerte daño, tienes que percibir que te hace daño. O, like, can you see? Tú puedes ver que te está haciendo daño y decides quedarte de igual manera. Es algo que puede suceder. Si Mira, estamos hablando de, déjame aclarar, sí, déjame aclarar. Estoy hablando en lo que es el concepto general de lo que es el fanatismo. Si hemos hablado de 2 o 3 cositas religiosas, pero el tema no es ese. El tema claro, es, claro. en general, el tipo de comportamiento general del fanatismo y como nosotros pues, lo expresamos y lo podemos entonces sobrepasar si llega un punto que uno ya lo entiende que me hace mucho, mucho daño, o it's not healthy, or it's fucking my mind up, it gets to a point. Mira, yo pienso que te puedo hablar nuevamente de mi experiencia. Siempre hubo momentos en que, de alguna forma, subconscientemente, yo estaba incómodo. Yo sabía que Pero, algunas cosas. ¿Me ¿escuchabas escuchas? algo? Sí, no, yo te escucho. It's, Oh. it's like, la voz en la parte de atrás. No, La voz se jodió el audio otra vez. No, no. no, bueno, sí, lo que pasa es que, vuelvo Right. y te repito, esa es la dinámica y ocurre también tal vez en la política, porque yo estoy seguro que a toda Yeah. esta gente ahora mismo, por ejemplo, apoyando a Trump, siendo un acusado criminal, criminal convicto, qué sé yo qué, no, espero que no se moleste nadie en tu audiencia que sea pro Trump, pero Oh, they can leave if they want. I es don't care. solamente un ejemplo, solamente No, un no, ejemplo. O claro, sea, claro. Trump es un Porque es criminal actual. convicto, Es algo actual. es un criminal convicto. Vamos a hablar de datos, ni siquiera mi opinión. Criminal Okay. convicto por jurado, abusador sexual, 2 veces destituido, insurrecto, fraudulento, evasor Fraudulento. contributivo, todo Yeah. eso. ¿Cómo un cristiano puede apoyar a Trump? Pues te puedo decir, personas muy cercanas a mí me han dicho, pues, yo sé que no es la mejor persona, pero es la persona que apoya mis ideales religiosos. So En they're mixing disonancia cognitiva. eso. ¿Verdad? Coño, Disonancia está cognitiva, aquí. ¿ver? Está Es aquí. cuando tú albergas 2 pensamientos contrarios, ¿no? Es el punto que iba a tocar ahora. Pero sí. Métele, métele. Eso mismo, y no, si lo aclaraste bastante, like, on to the point, como tú dijiste, I believe in him because I follow his beliefs, and what he's saying should be true, even though pero estas personas que tienen este tipo de comportamiento y pensar, reconocen que there's something not right, but because hay una coincidencia en cuestión de creencias, sea que sea, it's like, okay, well, I know he's not right, but because he believes the same thing I believe, it's okay. Mira, es el mismo fenómeno que a veces yo he criticado en algunos posts que probablemente has leído en mi Yeah. Facebook, ¿no? Que a veces una persona creyente no está dispuesta a juntarse con un familiar porque ese familiar va a otra iglesia o no va a ninguna iglesia. A mí me ha Mhm. pasado. Oh, Las cosas van mejorando, pero cuando yo empecé a salir del closet como ateo, right. eh,
Aclara, Mano, aclara. fue difícil, fue difícil. Yo tuve en un momento dado, ¿verdad? Mi suegra, que en paz descanse, yo tuve que dejar a ir a la casa de ella porque Pero era, tu se, familia se en general, convirtió en algo ofensivo en mi propia familia. En un momento dado, mi hermana y otras right, personas, o algunos de ellos, fue difícil que la comunicación se limitó. ¿Por qué? Porque no podían entender que yo estuviese allá afuera en el mundo, ¿verdad? Predicando un ideal contrario a eso. Sin embargo, nota esto, tienes un familiar al que se supone que amas y que te ama a ti y que sabes que es una buena persona, simplemente no comparte la misma creencia, pero es tóxico, eso es malo. Pero me puedo ir a sentar a la iglesia, en el banco de la iglesia, con el criminal convicto, con el asesino en serie, arrepentido en Cristo. Ese es mi hermano y a ese puedo ir y abrazarlo. Al abusador de niños pederastas, si se arrepintió. Ahora right. mismo tanto que Es, combaten, es igual. ¿verdad? No, que los niños, la pederastia, si se arrepiente, pues se sientan con ellos. Y ahí puedes ver Sí. nuevamente esto. O sea, ahora, para mí tiene que ver con diferentes niveles Ujú. de patología y psicosis Ok, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que, por ejemplo, cree en la fe cristiana o en algún tipo de religión, obviamente lo lleva a un extremo. Hay personas que lo utilizan de una forma muy saludable, prudente, responsable. Y yo incluso apoyo a muchas personas, aún yo claro, siendo un no creyente, yo apoyo a las personas que si la de religión acuerdo. hace su vida mejor, si la fe Of cristiana course. hace su vida mejor, adelante, bien por ti, porque a ti te ayuda. Exacto. Y desde ese punto de vista lo entiendo bien, pero las personas que lo llevan a un extremo, yo entiendo que puede haber ciertos niveles diferentes, porque yo te puedo decir de mi experiencia, yo sentía, como te digo, yo tenía esta lucha interna de que algo no está bien, yo me debo ir de aquí, yo me tengo que buscar la manera de salir de este grupo, pero era muy difícil por diferentes razones que no voy a entrar ahora porque Claro. eso sería todo otro episodio, porque Ya. sería muy largo, pero tenía ese tipo de pensamiento que te redarguye, tú sabes, que te alerta, pero a la misma vez a veces dudas, porque entonces escuchaba los versículos bíblicos, el engañoso es el corazón, las cosas naturales, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, y tú decías, coño, pues tal vez soy Pero yo, you know. que So, es, hay esa lucha interna. Yo sé que muchas personas a nivel político o a nivel religioso en el fondo lo saben, right. porque teniendo conversaciones con pastores o incluso en este ámbito político ahora, hay personas que a veces me dicen, mira, yo sé que Trump But tiene todas estas cosas, pero vuelvo y te repito, es la persona que representa mi ideal. So, ideal, y podemos aclarar que es ideal tanto político como social, como religioso, porque that's a melting pot of fucked up claro, shit claro, que él no es que representa únicamente, es que él cree en él. Like he actually believes all this bullshit. Y mi gente, déjame aclarar una cosa. Estamos tomando el caso de él en particular, pero hay muchos políticos que están en la misma página. They believe their own bullshit tanto y tanto y sí, tanto y tanto y tanto que las personas que lo siguen o la siguen, it's like, oh, it kind of doesn't make sense, but because I believe in him or her, it should be okay, or it's okay, or it must be true, or entiende que eso es parte claro. de lo que es entonces el comportamiento fanático pues, en el ambiente, pues hablamos de lo religioso, de lo Claro. político, tocamos un poquito Y sobre y lo que por eso te digo que sí, va a depender de la persona y ya, obviamente el nivel de vulnerabilidad de esa persona y también el nivel de manipulación, porque por eso tú ves que 2 personas se pueden trepar a un avión y entonces ir y zumbarlo para las torres, ¿verdad? Porque ya, hay diferentes niveles. Hay personas que de verdad 100% se van a creer las cosas que dicen y predican. Hay right, otras personas que lo hacen de la misma forma que un matrimonio se mantiene en pie a veces por la presión social, por ventaja económica, por los hijos, por la vergüenza, etcétera, y tú los ves y tú no sabes, pues de esa misma manera mantienen una apariencia y tú no tienes idea, Rinaldo, la cantidad de personas que me han dicho a mí por chat, mano, ese post que tú pusiste de la religión, oh, eso me cae como anillo al dedo, mano, eso que tú dijiste yo lo he pensado, pero yo no puedo hablar como tú hablas públicamente porque mi familia, porque esto, porque mi trabajo, porque lo otro, porque mi esposa. Hay mucha gente que tiene miedo a ok, veces de expresar, so mantienen esa apariencia que en cierto sentido es triste porque se tienen que someter a algo en lo que tienen, ¿verdad? Esa voz como la tenía tienen yo, esa duda, like there's a tienen esa doubt, lucha interna, ok, exacto, pero lamentablemente hay un estigma asociado con tú a veces alejarte de la religión o incluso alejarte de un sistema político o a veces alejarte de un grupo, tú te alejas de un montón de panas que beben, 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 tú quieres de momento progresar y ir en otra dirección y te jodiste, ya entonces tú no eres, que tú sabes, en eso ahora es lo que iba a tocar ahora, que te dejan luego afuera. Eso es fanatismo también.
el aislamiento social cuando ya entonces el fanatismo tanto tuyo o te alejas de esas creencias en particulares o creencias fanáticas generales, te alejas o te alejas porque no son, tienen la misma perspectiva fanático que tienes tú. So you isolate away from people that are not thinking the same as you. Que Claro. es parte de los factores en los cuales uno puede, pues, obstáculos que uno puede estar constantemente lidiando cuando está bregando con lo que es el concepto del fanatismo. Este, Fíjate, aquí, ajá, y algo muy importante, Rinaldo, es que a veces tú piensas en fanatismo y dices, no, yo no soy fanático, eso es allá, los religiosos, los estoy políticos, ¿verdad? apasionado, Y por eso estoy es apasionado. importante lo que tú estás diciendo, porque el fanatismo en realidad es una manera de pensar. Es Ujú, una manera de pensar que te, you're being pretty much detached from reality, ¿verdad? Te estás sacando, te está alejando de la realidad, pero de una forma voluntaria. Y ya, eso ocurre, por ejemplo, como te decía empezando, la disonancia cognitiva. Tú puedes ser una persona que bebes todos los días y sabes que te hace daño, ya. sabes que no es bueno, pero te estás despegando de la realidad, buscando de alguna forma justificar esa, básicamente, dicotomía o Ciclo adictivo, ya, disonancia, tratando de racionalizar cómo yo puedo seguir justificando esta conducta que yo sé que me hace daño, right. como el fumar, como el beber todos los días, etcétera, sabiendo que no está bien. Así que Pero, ese es un tipo de pensamiento que te estás alejando de la realidad y se puede manifestar en todos esos diferentes en momentos en tu vida. pero ese tipo de comportamiento es un pensar que es personas que tienen problemas de adicción. Piensan exactamente igual que eso. Justifican la adicción, la justifican el alcoholismo. Yo estoy bebiendo todos los días por X o Y razón. So, el fanatismo no lo estoy comparando con adicción ni el alcoholismo. It's not that. Pero hay similitudes. Bueno, lo dije bien. Sí, Sí, similitudes. similitudes. En el proceso de pensamiento, al menos. Tú En el, sabes en cómo. el thought process, exacto. Es como que, ok, porque, sí, esto es el otro. All right. Emotional distress es un puntito que quiero tocar aquí porque pues, obviamente es la base de lo que es el canal, es la base de lo que es el podcast y es la base de lo que es el tema del día de hoy. Tú, en tu caso en particular, pasaste por una situación en la cual emocionalmente tú estuviste uh, distressed in Spanish, tuvi- emocionalmente estuviste ah, comprometido en cuestión de esa parte en lo que es tu fe y pues lo que estaba en cuestión de tu exposición y esto que sí lo otro. Claro. El tiempo en la cual te diste cuenta, we don't need details, it's just el tiempo como que la vocecita al transcurso de tomar el paso emocionalmente, ¿cómo tú te sentías? Eso fue una destrucción total. Ok. Ese fue probablemente el peor periodo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el caso mío, que está conectado a la religión, yo crecí Ujú. en esta iglesia, Ok. probablemente desde los, no sé, 9, 10 años de edad. O sea, toda la So, vida. yo desarrollé un sinnúmero de amistades, hermandades, personas a las que yo llamaba a mi familia, al punto que en un momento dado, cuando yo me fui de Ponce y me integro a la iglesia, Ujú. y comienzo, ¿verdad? Pues a participar en diferentes actividades de evangelismo, yendo casa por casa, predicando. O sea, yo fui ministro y yo predicaba, o sea, Ya. estuve bien de lleno, o sea, realmente en la iglesia y en la fe, y muchos de los que me conocen saben, o sea, que yo les predicaba y hablaba y saben pues, de ese periodo de mi vida. Y eso se convirtió en prácticamente vuelvo y repito, valga la redundancia, se convirtió en mi modo de vida, se convirtió en el refugio y Ok. esa familia se convirtió en mi entorno. Son el momento de tú alejarte, de tomar una decisión. O Por eso pensar que de te irte. repito, es muy difícil para muchas personas porque es Ok. comenzar en cero. ¿Qué yo voy Ok. a hacer? Esto ha sido toda mi vida, esta es mi estructura de apoyo, aquí están mis amistades, aquí están mis Ok. familiares. ¿Cómo yo me voy ahora y comienzo en cero en algún lugar buscando qué? Así que de momento tú sientes que estás completamente perdido, como la persona que a veces tiene que tomar la decisión de abandonar un matrimonio abusivo.
Right. donde hay una persona que está presa. O sea, lamentablemente, este tipo de situación en la que tú te sientes víctima y te sientes preso de una circunstancia ocurre en todos estos diferentes entornos, como tú acabas de mencionar. Puede ocurrir en el caso de adicción, puede ocurrir en un matrimonio abusivo, puede ocurrir en muchos entornos o contextos. Right. Y vuelvo y repito, no tiene que ver con inteligencia No. emocional, no tiene que ver con coeficiente de inteligencia, ¿verdad? Natural, sino más bien es un asunto que está conectado a la fe. Y entonces el So, temor a lo desconocido, pero fue horrible, te puedo decir, Rinaldo, eso fue un periodo la sumamente lucha horrible. interna fue constante. Like, it was something, nunca se detuvo. Fue constante esa lucha interna que tú tuviste desde el momento que tú empezaste como que hasta el momento que tú te fuiste. Bastante, desde el momento en que yo me integré, es que el problema es que todas estas cosas, Ujú. y es triste porque pasa en muchos grupos, pasa de forma similar. O sea, Ok. si tú entras a un grupo religioso, Ujú. por seguir en ese contexto, ¿no? Ujú. Y lo que ves es un freaking circo, tú te vas a ir, ¿no? Pero si tú entras a una iglesia donde todo es normal y comienzas a integrarte y vas a predicar y la gente es amable y te Ah, ayudan y pero te dan va apoyo, al acorde de lo que tú estás esperando claro, encontrar y, cuando vas a ese tipo de entorno. y desarrollas entonces amistades y una relación y una rutina y raíces, te vas integrando. Va a llegar un momento en que las cosas pueden ir evolucionando poco a poco, como tú mirarte al espejo y no darte cuenta que hoy tienes 47, 48 años y te pega acá, ¿qué pasó aquí? Baja la Right? voz, baja la voz, baja la voz. Tú no te das cuenta de esos cambios porque son unos cambios muy paulatinos y de momento tú Right. abres los ojos un día y tú dices, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo llegamos de quiero alcanzar la salvación, quiero ir a una iglesia, quiero escuchar una predicación bonita, Ujú. a llegar a un punto donde mi vida está siendo manipulada, donde estoy siendo explotado económicamente, donde algunas personas han sido explotadas sexualmente, donde he Ok. sido manipulado o abusado emocionalmente? Y tú dices, ¿cómo llegamos a este punto? Hay una serie de cosas que se van desarrollando y pequeñas banderas rojas que se van levantando aquí y allá. O sea que Ok. tú sí ves ciertas cosas, pero volvemos a lo mismo. Entonces está esa lucha de que, ok, yo no soy quien para juzgar porque Dios sabe las cosas que hace y yo soy Ok. solamente una So persona que estoy aquí you're para balancing escuchar out. el líder. Siempre tienes y esto le pasa a toda persona creyente. Ok. Tú no sabes dónde tirar la raya. Y esta es mi pregunta siempre a los pastores, cuando Ujú. tenemos tenido múltiples debates con pastores y conversaciones y charlas amenas que no han sido debates. Y yo le pregunto, ¿cómo tú distingues? Porque tú te paras en el púlpito y dices, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Cómo tú estás tan seguro y dónde tú estableces la línea que separa yo me lo freaking imaginé de Dios me lo dijo? ¿Qué te Y han dicho? nadie me sabe responder, Rinaldo. They're mixed. No saben. Aún mira, Mezclan un esa amigo vida. mío que lo tengo en Facebook, un amigo mío excelente persona, no voy a decir su nombre porque no quiero comprometer conversaciones privadas, pero es un Ok. Oh, ministro, ok. una persona excelente de años de experiencia, ministro en Puerto Rico, ha sido ministro en los Estados Unidos. Ok. Y yo le hice esa pregunta en un momento dado porque él me había contado en alguna conversación previa que él tenía siempre la ambición de ser un ministro, siempre tenía ese anhelo de convertirse en un predicador, de servirle al Ok. Señor, y él estaba esperando su llamado. Y en un momento dado, cuando me explicó de su experiencia, de cómo él entendía que fue el llamado, yo le pregunto, oye, fulano, curiosidad mía, ¿verdad? Porque Right. tú estás muy seguro de que para ti fue una voz audible, pero yo siempre le hago esta pregunta a mucha gente. ¿Cómo tú sabes que fue realmente una experiencia sobrenatural lo que tú escuchaste y que no fue tu subconsciente, que no fue una ¿verdad? Que no fue su gestión, que tú Right. mismo te lo imaginaste y dijiste, por fin me habló, pero fue tu propia, tú sabes, tu Porque lo propia estás mente. creyendo tanto y tanto, tanto, y you think it's Yo le true. digo, ¿cuál es tu criterio? ¿Cómo tú sabes la diferencia? Porque al final del día, algo audible, algo en tu mente, una visión, sigue siendo tu mente, es proceso químico dentro de Yeah. tu cabeza. Y fue silencio en la noche. Coqui. Me dijo, ¿sabes qué? Honestamente, no te sé contestar esa pregunta porque yo tengo fe. Y yo, sí, pero Yeah. la fe no te explica cuál es el criterio. La fe es que tú No. lo crees. La pregunta es más bien cómo yo sé la diferencia. It's just faith. It's like, No me lo pudo decir, incluso al sol de hoy, no ha habido una sola persona no, y te lo digo. creyente que me pueda explicar cuál es su criterio para decir, mira, con seguridad, tal vez no existe tal cosa, tienes que al final del día decidir creer o no creer. Yeah. Maybe no lo puede haber, pero le hago esa pregunta a ellos para que ellos vean que lo que dan a veces por verdad incuestionable, que puede ser Absoluta.
probablemente el producto de una mala digestión. Eso es cierto. Jesslyn, buenas noches. Saludos, disculpa que no te saludo un poquitito antes, pero estamos aquí, Saludos, usted saludos, sabe. claro. Jesslyn, déjame que aporta Jesslyn aquí. La sociedad ha sido adoctrinada para vivir bajo creencias que necesariamente no son correctas y en ocasiones justifican sus malas acciones bajo esas creencias. Correcto. Un ejemplo de esto es el matrimonio es para toda la vida. Hay parejas que permanecen bajo maltrato emocional y psicológico por esa creencia. Yes. Ahora, eso es un buen. Déjame hacerte una pregunta, Dani, ya dejándonos llevar por eso mismo. Claro. Si la creencia de que el matrimonio debe ser hasta, hasta que muera, is it religious fanaticism or is it just societal fanatism? O sea, si es Viene por ambos lados, pero en realidad okay, la sociedad siempre está siendo influenciada por ya, por la religión. okay, Al final del día, si tú vienes a ver en okay, Puerto Rico mismo, nosotros recibimos el catolicismo en bandeja de plata. O sea, ya, nos llegó con los españoles. O si en vez de haber sido Colón, hubiese sido alguien de India, pues tú sabes, la historia sería completamente diferente. yep, Así que la gente no piensa en eso, pero esa es la realidad. Por eso es que ya, tenemos una iglesia católica literalmente en cada centro de cada plaza, en cada pueblo de Puerto Rico, y eso influye grandemente desde el factor o el punto de vista social. Y entiendo que la gente lo ve como, por un lado, a veces es la presión social de que okay, el temor al fracaso, de que me vean como fracasado, okay, pero en otras ocasiones también, honestamente, fíjate, a pesar de que la iglesia influye, yo pienso que es más ya de una forma cultural subconsciente, porque honestamente ya el 50% de los matrimonios terminan en divorcio en Puerto Rico y en los Estados Unidos. O sea, que ya. esto es Eso estadísticamente ya está literalmente, sí, comprobado. ya la gente sabe que tú te estás tirando un avión y dos personas y uno de los dos paracaídas no va a abrir. Y como 50-50. quiera se están lanzando, ¿no? Sí, Así que honestamente pienso que puede venir de ambos contextos, desde el punto de vista exacto. social, la vergüenza, ese estigma asociado a que eres una persona ahora divorciada, que Un fracasaste, fracaso, right. perdiste tu trofeo, ¿verdad? La persona que tenías, que tú juraste que pusiste 40,000 fotos en Facebook, ¡ay, el amor eterno! Y te Hasta diste final del cuenta que, universo con esto. como dice el meme, esta frase, dice, el amor eterno durará exactamente 3 meses. Ok, so hemos tocado puntos sobre los aspectos negativos y cómo nos influyen en nuestro día cotidiano este tipo de comportamiento que lamentablemente es un comportamiento, it's obsessive. El fanatismo es algo obsesivo, es algo que es constante. It's something that, si tú eres fanático político, tú siempre vas a ser fanático político. Es just, vas a buscar la manera de justificar. No vas a perder nunca. Exacto. It's just, you're going to be blind. Vas a estar completamente ciego ante la realidad porque dentro del tipo de pensar fanático no te permite ver ninguna otra verdad absoluta que no sea tu punto de vista. Because, como dijo ahorita, he could be wrong, but, como dijiste, but, las creencias de él o la manera de esto, he's right. Ahora, vamos entonces a hablar un poquito, para empezar entonces a despedirnos, vamos a hablar un poquito qué podemos nosotros hacer para entonces no desasociarnos del fanatismo, sino que es algo que se debería hacer, pienso yo. Like, cualquier cosa al extremo no es saludable. That's just me, though. Y yo considero el fanatismo, sea el tipo de fanatismo que sea, un tipo de comportamiento y pensar extremo. Yo soy fanático del chocolate. Si me paso comiendo chocolate me voy a joder. Eh, So te- it's just, it doesn't I'm really. gonna join you. I'm gonna join you en esa. Me uno a la secta del chocolate. Porque es, como dije, el comportamiento consistente, obsesivo, um, blind. Si es un comportamiento extremo, sea un comportamiento extremo positivo o un comportamiento extremo negativo, sigue estando mal. So, nosotros necesitamos empezar a desasociarnos de ese tipo de comportamiento y pensar para nosotros poder emocionalmente empezar a balancearnos o empezarnos como que, ok, wait, um, paso que podemos tomar,
es darse cuenta, es que es difícil, tú eres fanático y tú tuviste esa experiencia particular a ti, la carga emocional fue bastante heavy, la lucha interna tuya fue bastante grande. ¿Tú tuviste algún tipo de ayuda después de, like, after you, like, después que pasaste el Sí, proceso? Like, porque nosotros los hombres, y déjame aclarar un momentito, nosotros los hombres por igual, machos alfa que somos, claro, no necesitamos ayuda. Porque, claro, claro, whatever. And that's not true. Déjame aclarar. Déjame aclarar. No es claro. así. Nosotros sí necesitamos ayuda, igual que cualquier otra persona. En el caso tuyo en particular, cuando tu experiencia, sin detalle, realizaste que necesitaste ayuda después de, o buscaste ayuda después de, o fue like self-awareness and self-taking care of yourself de la mejor manera Eh, que tú. ambas, ambas. Okay. Inicialmente, yo siempre me había considerado una persona sumamente fuerte emocionalmente. O sea, aún teniendo esa lucha, la lucha mía se hizo difícil por múltiples razones. La Okay. esencial es que aunque yo en un momento dado, durante cierto tiempo, estaba pensando que yo tenía que alejarme de este grupo, Ujú. se me hacía muy difícil porque mi esposa tenía miedo de irse. Okay. Entonces eso dificultó las cosas porque yo sabía que si yo me iba, o sea, eso me conectaba a otras cosas. Mi padre abandonó, tú sabes, a 7 hijos Okay. y, o sea, nosotros crecimos sin un padre, so yo no quería irme de ese lugar En ese, y okay. abandonar a mi hija que apenas tenía un año de nacida. Oh, Estaba recién nacida. So, okay. literalmente me tuve que raspar y chupar un par de años adicionales quedándome allí hasta que llegara el momento perfecto donde yo pudiera, tú sabes, convencer, en ese caso a mi familia, en este principalmente a mi esposa, que Ujú. estábamos en el lugar incorrecto y que ella pudiera ver cosas que ya yo había visto, pero ella no podía ver en ese momento. Oh, okay. Y o sea, que tuvieron que ocurrir otras cosas mucho más grandes y más escandalosas para que un momento dado, ante el shock de todo el mundo empezase a reconsiderar y repensar su, tú sabes, su estadía en el lugar. Right. Así que desde ese punto de vista, pues yo siempre me consideré primero emocionalmente sumamente fuerte y el mismo coraje que tenía de muchas cosas y esa Okay. rebeldía me dio la fuerza para seguir adelante y continuar y pensaba que siempre estaba bien. Eh, Busqué cierto apoyo, como te dije, en pastores y personas allegadas con las que podía siempre desahogarme y hablar y siempre yo he sido un voraz, o sea, lector, Okay. autodidacta. Sí, O sea, que en yo términos de confirmo de eso. psicología, autoayuda, coaching, yo tenía ese fundamento, porque Mm. eso era lo que yo hacía en la iglesia. Yo fui, como te dije, trabajando como ministro, tuve la oportunidad de dar coaching y me preparé muy bien, obviamente, para poder ayudar en todo ese tipo de situación, Okay. de problemáticas, ¿verdad? Pues social, familiar, emocional. Y eso me dio un fundamento tremendo. Ahora, como aprendí en el tiempo que eso no es suficiente y Okay. tú no puedes, como tú dijiste recientemente en uno de tus episodios, la internet no puede ser tu médico. No. Tú no te puedes autodiagnosticar y no Nope. te puedes autotratar. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que yo era tan Oh, fuerte y que yo era tan inteligente y que yo era tan que capaz podía. que yo no necesitaba ir a sentarme con el terapista y a contarle lo que yo pasé para que me dijera las cosas que ya yo sabía. Okay. ¿Ok? Okay. Probablemente yo sé más que él. O sea, así de soberbio. Ese era tu Sí, pensar. en un momento dado, así de soberbio era yo. Pero una vez la vida continúa y de otras cosas eventualmente ocurren, finalmente me senté con un terapista Okay. el año pasado y yo hice algunos 8 a 10 meses de terapia. Okay. Fue lo mejor que pude haber hecho Sí, pero en mi vida. el proceso de aquel momento para acá, it was all lucha interna. It's like, okay, Digo, y I can take her. la terapia viene 19 años, 17 años más tarde de haberme ido de la iglesia. Obviamente, no Okay. era Okay. solamente por eso. O sea, obviamente, sabes que yo atravesé otras cosas, yo me Yeah. divorcié un tiempo atrás y demás, y sabes, pasé una crisis emocional. Right. So, ese punto de buscar ayuda, finalmente yo dije, ok, creo que llegó el momento de dejar atrás este mito de que yo no necesito ayuda, esta Right. falsa idea de que yo puedo solo. Está bien pedir ayuda. Y llegó el Yeah. momento que yo sentí que necesitaba ayuda porque había tocado fondo Okay. y pues fue lo mejor que pude haber hecho. Pero fue, como te digo, después de haber pasado todos estos traumas, necesité varios traumas adicionales para Sí, finalmente caer porque en tu, tiempo. tu pensar era, okay, yo tengo el conocimiento, yo sé lo que yo puedo hacer para poder manejar esto Claro, emocionalmente, intento ponerlo en práctica, lo que aprendí, y voy ajustando, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero eventualmente te vas a dar cuenta que por más conocimiento que tú tengas
Y por más Siempre que necesitas ayuda. intentes, sí, Pa- exacto, por más que trates de aplicar el conocimiento, you're always going to need help. Sí. Siempre vas a necesitar Y ayuda. lo que ocurre es que probablemente esta fue la primera vez en mi vida cuando decidí buscar ayuda Ujú. en que realmente no sabía qué hacer. Oh, really? O sea, me sentí perdido y no sabía qué hacer, no sabía cuál era el camino. O sea, en un momento dado, el trauma fue tan severo que en cierto modo me sentí despersonalizado. Me miraba al espejo y no me Wow. reconocía, Okay, okay. no sabía, o sea, yo siempre tuve un rumbo, una dirección, una seguridad y llegó un momento en que todos los cambios por los que estaba atravesando me golpearon tan fuerte Okay. que realmente no sabía cómo levantarme. O sea, te Ay, derrumbó, sí, te no, esto derrumbó. Okay, heavy, heavy. heavy. Okay. So, fíjate, y ahí es que yo voy y constantemente soy eh, bien verbal sobre esto, especialmente nosotros los hombres, porque yo tengo chicas, yo tengo féminas alfa que me ven y me escuchan y aportan y help y la ayuda siempre es necesaria. No te tienes que llevar esa carga completamente encima, no es Claro, un rol que necesitas hacer, especialmente cuando hay herramientas. Y en este caso en particular, que estamos hablando de lo que son el fanatismo y cómo nos afecta en diferentes aspectos de nuestras vidas, que es otro obstáculo de vida que nosotros necesitamos lidiar con él, porque puede ser que tú no seas la persona fanática, pero estés casado con un fanático. sí, Ahí ocurre. la cosa Puede ser tu hermano, puede ser tu primo. puede ser la familia, pero puede ser un esposo, o puede ser tu esposa, o puede ser hasta tu hija. Claro, ¿Cómo tú lidias con eso en una en un aspecto positivo, en un aspecto productivo, si tú no reconoces que, por ejemplo, ok, eh, ella, estoy tomando el ejemplo de la esposa. No, lo que pasa es que, y la defiende. No, no, lo que pasa, ella no es fanática, lo que pasa es que ella es bien apasionada con X claro, cosas. claro, claro. So, si tú percibes que, y tú sabes, que una persona apasionada es una cosa y una persona fanática es otra cosa. So si tú no percibes que tu esposa es fanática, and she is, al momento que tú te des cuenta, oh, wait, okay, hold on. La percepción completa de cómo la ves a ella cambia por completo. Mi pregunta es, ¿cómo tú vas a lidiar con el fanatismo de ella? Porque no vas a poder quitarle lo que es el pensar fanático a ella, pero tú como hombre que cargas esa carga emocional por la tolerancia de ella, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú debes hacer? Primer paso, ve busca ayuda, encuéntrate en un entorno seguro, ve a grupo, búscate un grupo de apoyo, tomar pasos y decisiones saludables que te ayuden a ti dentro de tu situación. Lidiar con tu situación, tuyo, like not hers, Claro. yours, porque es tu carga emocional, es tuya. Pero tienes que salir a buscar la ayuda. Este, porque lamentablemente, por más que uno quiera mandarlo a pedir por Temu, esa paciencia o, o esa, ese alivio no te va a llegar a tu casa. Tienes que tomar el paso, tienes que abrir los ojos y decir, ok, I need help. So, tengo que salir a buscar hablar con alguien para que me ayude a lidiar con o mi esposa fanática o mi Claro. situación en general. Mira, Rinaldo, lo primero que yo recomendaría, habiendo pasado por esta experiencia y Ujú, habiendo tenido que también trabajar con la familia y demás, y hacer, o sea, y también experimentar la ruptura de relaciones familiares, ujú. precisamente por la misma situación, hay dos consejos. Número uno, hay que aprender a ser paciente. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú lees de Steve Pero con Hassan uno o con. con la persona, Ok. en ambos sentidos, porque Bueno, obviamente ya. para ser paciente con la persona tienes que tener paciencia primero tú, porque tú Right. quisieras poder entrar y abrirle la cabeza, ¿verdad? Y moverle el cerebro ahí un poquito, a ver si, Pero si se puede. se da una combinación química diferente. Pero lo primero que te recomiendan expertos en el tema de verdad que tiene que ver con el fanatismo, con los excesos, con la obsesión o incluso con el tema de las sectas o tanto en el lado político como religioso, Right. es que no juzgues, no seas judgmental, o sea, no Right. seas el tipo de persona que va a estar criticando, señalando, atacando. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la persona siempre se aferre más a su fanatismo. Es verdad.
porque ahí es donde está aferrado en este momento y en el momento en que tú empiezas a atacar, acuérdate que va a buscar confirmar sus creencias o qué va a hacer, reunirse con las personas que piensan como ella para buscar el Exacto. consuelo. Right. Así que tú tienes que convertirte literalmente en una persona que pacientemente va a estar ahí esperando esa oportunidad donde haya un momento de debilidad, donde hay un momento de rebeldía, donde hay un momento de duda, Ok. y tú levemente, de una forma muy inofensiva, puedes tratar de ofrecer ayuda, ofrecer una visión alterna, sin juzgar, sin atacar, sin Right. criticar, porque el efecto siempre es opuesto, ¿no? Este, así que esa es una, no criticar, y la otra, obviamente, es tener esa paciencia y educarse al respecto, porque la educación ayuda tanto. O sea, hubo muchas cosas que en un momento dado, leer, para mí, hubo varios momentos traumáticos, ¿no? Y Ok. experiencias bien fuertes que definieron el principio de lo que sería el final de mi estadía en ese grupo. Ok. Pero hubo también uno o dos libros que fueron clave para mí. O sea, Ok. en mi búsqueda, en algún momento dado, yo me topé con algunos libros. Y hubo un libro en particular que se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama How to Argue, ¿verdad? Cómo argumentar, o discutir o argumentar. How to Argue and Win Every Time. Cómo argumentar y ganar literalmente cada vez. Ok. Este libro lo escribe un abogado sumamente famoso. No sé si ya falleció o no, si no, tiene que estar bien viejito. Él fue uno de los abogados analistas en las noticias para alguna de estas cadenas en Estados Unidos durante el juicio de O.J. Simpson. Oh, Es ok. uno de los criminalistas, abogados criminales más famosos de Estados Unidos, porque nunca perdió un caso criminal. Wow. Sumamente interesante. Y a mí, que siempre me gustaba discutir, y de coño, este libro está bueno. Vamos a comprarlo. Pero anyway, el libro en esencia, lo que él habla, dice, mira, aquí yo no voy a hablar de trucos ni técnicas para engañar y manipular la Ok. conversación o el diálogo o el debate para tú ganar. Así yo te voy a explicar cómo hablar del corazón, cómo hablar de adentro, con Ok. verdades que resuenan y que la gente puede entender. Pero en ese libro, una de las cosas que él hablaba es que tú tienes que aprender a recuperar el poder que tú le has dado a muchas otras personas sobre tu Mm, vida. ok. Y él decía que en el momento en que tú recuperas ese poder que tú se lo diste voluntariamente, Ujú. entonces tú vas a recuperar tu libertad y esa seguridad personal. Y para mí eso hizo mucho sentido, Ok. porque toda mi vida yo había sido educado, para entender o saber que yo no tenía poder sobre mi vida, que el poder era Dios, el pastor, la iglesia y los principios Sí, que no bíblicos y estaba en demás. tus manos. No estaba Por en lo tus manos. tanto, tú en cierto modo renuncias un poco a ese, ¿verdad? A tu propia individualidad Ujú. para hacerte parte del colectivo y dejar que otras personas tengan poder sobre ti, opinen y te manipulen, ¿no? En el Ok. momento en que tú entiendes ese concepto y dices, ok, de la misma forma que yo les di ese poder de estar en mi vida y de decidir y de hablar y controlarme, llegó el momento de quitárselo. Ok. Y eso para mí fue uno de los libros que fue definitivo, porque literalmente te digo que fue como si hubiese crecido 3 o 4 pulgadas. Me sentía más grande, más seguro. Y yo, espérate, esto es un concepto simple, pero a veces cuando tú estás encerrado en este tipo de situación, Ujú. lamentablemente hay cosas que tú no logras ver. Así que Pero como que cayó. la Cayó. educación es clave. Hay que Pero siempre cayó. seguir Ok. leyendo y siendo paciente y no juzgar, no criticar, porque eso te va a dar una mejor oportunidad de triunfar en tu caso personal o incluso con personas que estén a tu alrededor. Ok. Ok. Doctora Lindato, buenas noches. Bienvenida. Gracias por venir a janguear. Saludos. Espero que estés bien. So, mi gente, ya con el tema. Este tema está chévere. Está chévere. Vamos a resumir el tema, no tanto en lo que es, sino vamos a entonces a resumir qué puedes hacer en realidad para solucionar este tipo de comportamiento a la cual te afecta a ti y te carga emocionalmente. Y también puedes compartir con otras personas que tú creas que necesiten este tipo de ayuda. Los puntos que yo tengo aquí es practicar mindfulness para ayudarte a ti en particular. Claro, Estar focused on you. Y más o menos hasta cierto punto, ese tipo de mindfulness que tú tienes en el aspecto completo de tu vida hace que tus pies lleguen a la tierra. Y ese tipo de concepto en particular, son prácticas que tú puedes empezar a poner y hacer para bajarle un poquito más el
constante estrés emocional que estás teniendo defendiendo este punto en particular, porque pues, tú eres apasionado por este tema en particular, tienes que aprender a dejar de ser tan apasionado y empezar a controlar esos niveles de estrés y todas esas cosas que te caen emocionalmente, este, para que entonces puedas empezar a lidiar un poquito mejor con tu día. Conexiones sociales saludables. Siempre he sido bien creyente en lo que es el support group, tener un buen support group. Claro. Like, en este caso en particular estamos hablando de fanatismo, en otros casos en particulares he hablado de otros tipos de temas que tienen que ver con la salud emocional y siempre, 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 la mayoría de las veces digo lo mismo. Necesitas ayuda, siempre vas a necesitar esa ayuda. Y yo lo he dicho, Dani lo confirmó, por más que uno trata de resolver un problema, va a haber un momento en que no lo vas a poder hacer solo. La vida te tiene uno guardado. Exacto. El momento va a llegar, tarde o Siempre te va temprano. a tirar un curveball. La vida te va a doblegar en algún momento Exacto. de una En esos forma momentos en violenta. particulares, es bueno que tú tengas entonces tu grupo de apoyo, que en realidad sea tu grupo de apoyo. No un par de panas. Like a real support group, a real support team, que te ayude en esos momentos que la vida te tira un curveball. Porque no es fácil tú andar y bregar con una situación solo. Yo lo he intentado, no Claro, funcionó. Daniel lo ha intentado, no funcionó. Yo estoy más que seguro que la mayoría de los hombres que me escuchan o me ven, en algún momento están o estuvieron en esta misma posición de que yo puedo con esto porque yo soy un hombre, yo no necesito ayuda a nadie. Tiene que get to a point que sí, llegas a un punto, like, llegas ¿cómo es? Like, al final del vaginal, toca fondo, claro. tocas fondo. Ahí es que entonces abre los ojos. Oh, wait, what the fuck. Ahora sí necesito como que Fíjate, Rinaldo, ayuda. y es un punto muy importante porque la verdad es que si tú te pones a pensar, ¿cuánta gente tú conoces que constantemente, tú sabes, te digan o por lo menos te dejen saber que, sabes, que están buscando esa terapia? Son pocos, tú sabes, Ya, la gente se le hace duro y admitir que lo necesitan. simplemente compáralo con cuánta gente va al médico cada vez que tienen un dolor de costilla, de hígado, tú sabes, de pierna, de rodilla, de cabeza. Oye, llevo una semana con dolor de cabeza, déjame ir al médico, pero nadie dice, coño, llevo 3 meses en depresión, déjame ir al psicólogo, ¿entiendes? Es que estoy triste. Lamentablemente, todavía hay cierto estigma asociado en que tengo que buscar Oh, ayuda, estoy loco, definitivamente aquí en ¿entiendes? Puerto No Rico. tengo control y es triste que la gente a veces piense así. Yo muchas veces lo llegué a pensar de esa manera y vuelvo y te decía, te digo también que pensaba, subestimaba Ujú. mucho lo que iba a recibir porque a veces uno se siente muy capaz, pero la realidad es esa, que todavía falta mucha mayor comprensión, ¿verdad? Para que Ya, la gente se dé a la tarea de ir y buscar, porque tú no tienes que pasar, como hice yo esperé 19 años para buscar ayuda emocional cuando la pude haber buscado mucho antes, right. durante o tan pronto, tú sabes, pasé las primeras experiencias que fueron malas 19 años atrás. Así que ese es un punto bien importante. Tienen que buscar ayuda oportuna y hacer normalizar, ir Es- al psicólogo como vas al exacto. médico. Te- Tú vas al médico una vez al año, te hacen, ¿verdad? Te Bueno, hacen se tu, supone. examen anual, whatever. Mira, siéntate una vez al año, cada año y medio. O sea, siéntate con tu terapista Pero y, yo tú lo he sabes, tocado ponte en el otros día. temas en particulares. El problema con buscar esa ayuda emocional, especialmente los hombres, y las chicas le pasan, a las chicas también le suceden, es el que dirán, el No, estigma sí. del que dirán, eh, el es que Mano, pero tú vas. Rinaldo, estamos en un momento en que ya para eso ni siquiera hay excusa, porque ahora mismo tú tienes Ya, hasta toda la ayuda online. Tú puedes abrir una sesión de terapia, hay ya que, muchísimas compañías que te lo dan online ya que y Daniel nadie se tocó ese tiene ni que tema, enterar, no se tiene ni que enterar que tú estás haciendo tu terapia, ¿entiendes? ya que Daniel tocó ese tema, le quiero dejar saber que el episodio de Self-Help que yo hice hace par de semanas atrás trata de sobre eso mismo, de buscar esa ayuda emocional que tú necesitas inicial para poder como que bregar hacer un plan de lo que es no es una reforma, es como una recuperación emocional, que puedas empezar a hacerlo virtual, que es algo normal, para que entonces haga la transición entonces en lo que es una terapia emocional, este, no es una terapia normal, am,
Tradicional. Este también estaba buscando la traducción. Tradicional, claro. Espérate, déjame ver lo que dice la doctora Alindato aquí. Hay muchos tabús sobre que ir al psicólogo es estar loco sin conocer que los profesionales en la conducta ayudan a canalizar ese tipo de situación que plantean ustedes y mucho más. Cierto. Yes. Y volvemos a lo mismo. Es por eso mismo. Es por ese pensar social que nosotros desde chiquitos nos han escuchado o nos han dicho, si tú vas a un psicólogo, estás loco. Que obviamente no es una terminología correcta, Claro. pero es it's sad, porque a estas alturas de nuestras vidas, en el 2025 casi, todavía hay personas que piensan que ir a ver un terapista cognitivo es algo que para personas que pues, están locos, necesitan medicarse, o son psychopaths, o son sociopaths, cuando en realidad uno ir a hablar con un terapista es porque emocionalmente estás drenado. And they help you understand why. Y te ayudan a entender por qué. Y te dan las herramientas. Y Claro. te ayudan. Son muchas cosas. It's just. Espérate, lo que dice aquí, lo que aquí dice Madren. Dice, tan rico que ir al psicólogo, en mi caso, luego de mí, es el que necesita terapia. Confirmo y te creo. Pero mi gente, con eso dicho, yo espero que el tema del día de hoy, Dani, ¿quieres? Creo que con el tema del día de hoy hemos cubierto unos puntos en particulares en este tipo de comportamiento apasionado que honestamente hay sus niveles, no hay su razonamiento, porque vamos a ser sinceros en esto. Tú puedes ser apasionado sobre un tema, pero irte al extremo de it goes a little bit beyond estar como que con los pies en la tierra. That's just me. Claro. Yo trato de mantener todo balanceado porque, como dije, yo abuso un poquito del chocolate. Estoy tratando de balancearlo. No estoy lográndolo muy bien, pero estoy progresando poco a poco. Porque yo entiendo que ese tipo de comportamiento particular es extremo y no es correcto. So, algunas veces como chocolate, otras veces como cheesecake. So, it's not the same thing. So, uno balancea al otro hasta cierto punto. Pero ese es mi caso en particular. Dani, te quiero dar las gracias por Y venir y gracias a ti sacar por la un invitación, ratito. Rinaldo. Espero que no sea la última vez. A ver si podemos hacer un show nosotros acá. Definitivamente, yo espero que sea, ¿verdad? Que resulte de provecho para algunas Yes, personas, ¿verdad? Siempre yes. alguien escucha, siempre alguien le puede dar una idea para que comiencen, Una pequeña se luz. motiven a buscar ayuda en un momento dado, ver que están Yes. pasando una situación similar y demás. Ujú. Ese es el propósito, compartimos las Ya. experiencias y esperamos que siempre alguien se pueda beneficiar. Acuérdense, mi gente, un paso a la vez, por más pequeño que sea el progreso, sigue siendo progreso. So, si estás tomando el tiempo, el momento para escuchar a un pana hablar sobre situaciones emocionales, eso es un paso a darte cuenta, okay, this is something that it could help me out in the long run. I should keep going y buscando más ayuda. Daniel, ¿dónde pueden seguirte a ti? ¿Cuáles son tus plataformas? Yo después en YouTube voy a ponerle la información Link, en gracias, te agradezco. las Mira, redes. mi canal de política, de podcast político en YouTube se llama Aranzamendi, mi apellido, Aranzamendi Podcast Español. También tengo un canal que literalmente voy a relanzar ahora, pero se pueden unir ya porque va a ser un canal más parecido a esto, va a ser temas más sociales para dejar la política a un lado, no entrar en política ahí a menos que esté atado a lo que hablamos hoy, ¿verdad? Un Ok, tipo, algo más personal. right. Pero ese otro canal se llama Conversaciones Nocturnas. Ese es el podcast que yo hice varios episodios en Facebook, en YouTube creo que tengo solamente un episodio porque relancé el canal. Ok, Lamentablemente yo perdí otra cuenta de Facebook y la conexión que tenía tuvo un hack y me lo perdí. Lamentablemente perdí ok. mi cuenta de Facebook y otras páginas que tenía. Pero esos dos canales, Aranzamendi Podcast Español o Conversaciones Nocturnas en YouTube. Y esos dos podcasts están también en Apple Podcasts, en Spotify, está Ok. en TikTok. Eh,
por el momento, pues esas son las plataformas Ok, principales. so ya saben, mi gente, yo lo voy a dejar cuando edite en los posts, voy a poner la información de Daniel. Dani, como siempre, muchas gracias por Gracias. venir a janguear Estamos y disponibles para el próximo cuando necesites, ¿verdad? Que no, quieras tranquilo, tocar un tema, me avisas y estamos por tranquilo, aquí para seguir que te compartiendo. jodiste porque ahora abriste una puerta que no debiste haber abierto. Bueno, Nada, papito. prepárate, lo que es igual no es ventaja, así que también sabes que vas a estar en el mío, así que te No, no, aviso yo pronto. espero que sí, sí. Bueno, Y saludos a todos, mucho, cuídense, que sí, pasen mucho buenas éxito para noches. ti en todo. Dani, cuídate Igualmente. mucho. Mi gente, cuídense mucho. Abrazos, se les quiere de gratis. Y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Beyond the Beer Puerto Rico con tus panas, tu anfitrión, Rinaldo Casio. Cuídense, mi gente. Hasta Abrazo. luego.